Ahí sí. Bueno, ahora al terminar la clase, les dejo al tiro el link del ensayo para que puedan practicar un poco lo que hemos visto estos días y los temas que vamos a trabajar hoy, que son la Guerra Civil de 1891 y el tema del parlamentarismo en Chile también. O sea, ¿Sí? ¿Te escucho? Así que apenas terminemos la clase, les voy a dejar aquí mismo el link al ensayo y también se los voy a dejar en el Classroom para que puedan trabajar al tiro con algunos de los conocimientos más frescos. ¿Ya? Así que vamos a partir con lo que corresponde a esta semana, que es la Guerra Civil de 1891 y el sistema parlamentario en Chile. Con esto vamos a ir cerrando lo que es el siglo XIX en cuanto a historia de Chile y vamos a partir con el siglo XX. Y la idea es que durante octubre terminemos con lo que es el siglo XX de historia de Chile y también vamos a ir viendo parte de historia universal también en conjunto. Así que les doy la bienvenida a esta semana nueva de trabajo y comencemos con lo que corresponde a nuestra sesión de hoy día. Para comprender bien lo que fue la Guerra Civil de 1891, hay que entender, en primer lugar, qué fue lo que llevó a que nos enfrentáramos y qué es una guerra civil. Existen dos tipos de guerra que puede tener un país a grandes rasgos. Tenemos lo que es una guerra convencional con un país distinto al nuestro. Por ejemplo, si Chile entrara en guerra con Argentina, sería una guerra convencional. Y la otra son las guerras civiles, que son guerras al interior de un país, normalmente entre dos coaliciones, dos o tres coaliciones, dependiendo de las circunstancias. La mayoría de las veces las guerras civiles son de dos bandos, como fue en Estados Unidos, la guerra de la Confederación, que era el norte contra el sur, y en el caso de Chile va a ser quienes estaban con el presidente Balmaceda y quienes respaldaban al Congreso. Esos van a ser los dos principales bandos. Nos vamos a ir explicando qué fue lo que se llevó a este quiebre. Una guerra es algo que siempre se va a buscar evitar. Y en el caso de esta guerra civil de 1891, vamos a hablar de más de 4.000 personas muertas en Chile. Y Chile en esa época tenía, con suerte, 2 millones de habitantes. Por lo tanto, va a ser una parte importante de la población la que va a morir en este enfrentamiento y siempre se va a evitar llegar a esta última instancia. ¿Qué fue lo que causó la guerra civil? Balmaceda, en primer lugar, estaba teniendo problemas de gobernabilidad. Le estaba costando mucho que el Congreso le aprobara leyes y que lo respaldara. Y una forma de demostrar ese descontento que existía por parte del Congreso va a ser el hecho de que no le van a aprobar el presupuesto al presidente Balmaceda. Todos los años, hasta el día de hoy, el gobierno tiene que presentar una ley de presupuesto que se presenta el año anterior. Por ejemplo, a fines de, en un par de meses más, el gobierno va a presentar una ley de presupuesto al Congreso, el Congreso tiene que aprobar, y esa ley de presupuesto va a permitir financiar al gobierno el próximo año. Es decir, todo lo que se va a gastar el próximo año tiene que ser aprobado en esta ley de presupuesto. De lo contrario, se queda sin financiamiento el gobierno. En Estados Unidos ha pasado varias veces, ahora sobre todo en los años que lleva Trump como presidente, que el gobierno ha entrado en algo que se conoce como cese de gobierno, que es cuando el Congreso no le aprueba parte del presupuesto y el gobierno no puede funcionar. Los trabajadores públicos no van a trabajar porque no hay dinero para pagar los sueldos. A ese nivel llega en Estados Unidos. Acá en Chile, afortunadamente, nunca ha llegado a ese extremo. ¿Y qué es lo que va a hacer Balmaceda? El Congreso no quiso aprobar la ley de presupuesto para el próximo año que estaba presentando el presidente Balmaceda, y lo que va a hacer él, va a decir, bueno, no me aprueban la ley para este año, simple, voy a usar el presupuesto del año pasado. Y eso fue inconstitucional, y el Congreso va a considerar que esa fue una forma de tomarse el poder prácticamente de Balmaceda, porque estaba actuando por sobre la Constitución y por sobre las leyes.
pese a que el Congreso no quiso aprobar el presupuesto, y como Balmaceda necesitaba tener este dinero para que funcionara el Estado, va a hacer uso de una ley que se había aprobado el año anterior, lo cual no se podía hacer porque estas leyes son periódicas y tienen que aprobarse todos los años. Así que ahí actuó totalmente en contra de la Constitución. Esa fue la causa que podríamos decir inmediata, ¿ya? Porque se llegó a una situación de absoluta ingobernabilidad. Si el Congreso no aprueba las leyes que presenta el Poder Ejecutivo, las leyes que el presidente está presentando, el día de hoy, por ejemplo, si el Congreso no apoyara ninguna de las leyes que el presidente Piñera presenta, el gobierno llegaría a una situación de ingobernabilidad, porque no podría llevar a la práctica ninguno de los planes que tenga. Porque para que estos planes se puedan realizar, o proyectos que tenga el gobierno, es necesario que tengan financiamiento y es necesario que sean legalmente vinculantes. Y la única forma que puede ser algo legalmente vinculante es si se transforma en ley o si es un decreto presidencial. Así que en el momento en que Balmaceda utiliza la ley del año anterior, entra en esta situación tensa y en esta situación de desafiar al Congreso. En el fondo, Balmaceda le está diciendo, ustedes no me dejan gobernar, perfecto. Yo voy a aprobar mis propias leyes sin pedirle autorización a nadie. Y eso va a causar este quiebre. ¿Qué es lo que va a hacer el Congreso? El Congreso se va a reunir con miembros de la Armada y va a recibir el apoyo de la Armada. Esta va a ser una guerra civil que va a enfrentar principalmente en el año 1891 a la Armada de Chile y al Ejército. ¿Ya? Por ejército entiéndase el ejército de tierra y la Armada. Esa va a ser la oposición. Congreso con la Armada, presidente, poder ejecutivo con el ejército. ¿Cuándo va a comenzar todo esto? Cuando Balmaceda ordena clausurar el Congreso. Es decir, se cierra, son destituidos todos los parlamentarios. Esa es la clausura del Congreso. En nuestro país, esto se hizo en esa época, después también se va a hacer durante el gobierno militar, y en grandes rasgos no es una herramienta que el presidente tenga a su libre disposición, porque sí o sí va a implicar que va a haber una situación de inestabilidad, va a haber una situación de ruptura del orden político y del orden social en el país. En el momento en que se clausura el Congreso, estamos hablando que es un momento en el cual el poder legislativo es clausurado en el fondo y se desestabiliza esta división de poderes y queda la figura del Ejecutivo como la única figura importante en cuanto a los tres poderes del Estado, quedando el Poder Judicial también de lado y el parlamentario de lado. Entramos a una situación, podríamos decir, de un gobierno prácticamente autoritario. Y frente a esa situación es que va a reaccionar el Congreso y va a tomar la determinación de levantarse en armas en contra del presidente. Porque era la última alternativa que les quedaba. El Congreso había sido clausurado, los parlamentarios ya no tenían sus cargos, ya no tenían el poder para hacer leyes o vetarlas del presidente, lo último que quedaba era la fuerza. Tal y cual dice el emblema de Chile hasta el día de hoy, se acabó la razón y no quedó otra alternativa que usar la fuerza. ¿Cómo se va a ir desarrollando este conflicto? Como el Congreso tenía el apoyo de la Marina, vamos a tener que ellos van a tener el dominio del océano, lo que les va a permitir desplazarse de forma más rápida. También les va a permitir tener acceso, por ejemplo, a la llegada de armas nuevas y también les va a permitir tener acceso a lo que se exportaba e importaba en nuestro país. Es decir, ellos van a tener el dominio de la producción económica en Chile y del comercio. Y eso va a dejar finalmente desfinanciado al presidente Balmaceda, porque el ejército no va a tener acceso a las costas, tampoco va a tener acceso a movilizarse de forma rápida a través del mar. Y el ejército, que en esa época tenía 4 divisiones, va a tener el control principalmente de las ciudades de Coquimbo, Santiago, Concepción y Valparaíso. Sin embargo, el dominio de Valparaíso va a estar principalmente en manos del Congreso y de los partidarios del Congreso, porque la Marina tenía su asiento en la ciudad de Valparaíso. Así que gran parte del contingente de la Armada, la infantería también de Marina, está en la ciudad de Valparaíso.
Y de hecho, en Concón y en Placilla van a ser los últimos enfrentamientos de esta guerra civil, que eran los lugares donde estaba el grueso de la Marina. También van a ocurrir hechos bastante lamentables, como es el tema de la masacre de Locañas, que hasta el día de hoy es un hecho bastante negro de la historia de Chile, bastante trágico, y que es uno de los puntos, podríamos decir, más sangrientos de la historia de Chile, por lo menos durante esta guerra civil, donde se van a llevar a unos jóvenes que eran antibalmacedistas, quienes eran jóvenes, podríamos decir que estaban en la universidad, no tenían armas, se manifestaban en contra de Balmaceda, y los van a llevar a este fondo que queda en lo que el día de hoy es más o menos cerca de donde está el Mall Plaza Vespucio en la Florida, y los van a ejecutar. Los van a terminar fusilando, van a cortar la cabeza. Es decir, el ejército se va a ensañar en contra de ellos por el solo hecho de haber estado con proclamas en contra de Balmaceda. No es que hubiesen tenido armas, ni hubiesen participado del conflicto, sino que eran personas que estaban manifestando en contra de Balmaceda, que las van a tomar detenidas y las van a terminar ejecutando. Ellos van a ser parte de estas más de 4.000 personas que van a morir durante la guerra civil. La guerra civil también, en Chile, que era un país considerado estable hasta la época, nosotros, Chile, hace un par de años atrás había ganado la guerra del Pacífico, por lo tanto estaba en la vista de la comunidad internacional, como un país que era estable, un país que era próspero y que era ordenado por sobre todas las cosas. Por lo tanto, va a ser visto de muy mala forma lo que estaba sucediendo en el país. Y además habían intereses de por medio. Por un lado estaba Estados Unidos, que estaba apoyando al presidente Balmaceda, porque Balmaceda representaba un poder ejecutivo fuerte, también representaba principalmente una corriente, podríamos decir, un poco más liberal. Y también representaba lo que era este sentimiento de que América debía mantenerse fuera de la influencia europea. En cambio, por el otro lado, el grupo de los congresistas, el grupo de los parlamentarios, miraba como ejemplo el sistema parlamentario de Inglaterra. Y Inglaterra también va a ayudar a organizar un poco, a financiar también con un poco de armas, entrega de armas, al bando de quienes se estaban levantando en contra de Balmaceda. Por lo tanto, ahí existía esta disyuntiva. Y además que Balmaceda era más partidario de que hubiese inversión estadounidense en Chile que inversión británica. En cambio, el Parlamento miraba con buenos ojos la inversión británica en nuestro país. Entonces ahí van a ver también un elemento que va a estar pujando dentro de esta guerra civil. Cualquier conflicto que suceda dentro de un país, siempre va a haber cierta injerencia extranjera. Ya nosotros lo podemos ver el día de hoy, incluso en Estados Unidos, que hasta ahora no está aprobado, pero se ha hablado mucho de que hubo una posible influencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales, cuando fue electo Trump. No se ha comprobado hasta el día de hoy, pero existe todavía ahí la teoría de que hubo una influencia. Y en general siempre va a haber cierta injerencia de otros países en lo que sucede dentro del país de uno, ya sea por intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Siempre va a haber una influencia de otras fuerzas políticas que van más allá de nuestras fronteras, lamentablemente. Las batallas que van a terminar dando término a esta guerra civil van a ser principalmente las de Concón y Placilla. Concón es una zona que corresponde a la parte norte de Viña del Mar, donde la Armada va a hacer un desembarco, un bombardeo y va a terminar aplastando a las últimas tropas del ejército. Y Placilla es una zona que está, podríamos decir, saliendo de Valparaíso hacia Santiago, que también va a sufrir una de las últimas derrotas del ejército de Chile. Y con eso la Armada va a ser la gran ganadora de este conflicto y Balmaceda va a terminar entregando el poder. ¿Ya? Él va a comprender que si perdía la guerra al ejército, ya no había el poder, no existía la fuerza física para seguir protegiendo al poder ejecutivo,
No quedaba otra alternativa que dar un paso al costado y entregar el poder a la Armada y al Congreso. De ahí Manuel Baquedano va a asumir el control de Chile. Manuel Baquedano es la persona que tiene una estatua ahí en el centro de lo que se llama la Plaza Baquedano, en el sector de Plaza Italia en Santiago. Él es la persona que está ahí en el caballo, ¿ya? El general Manuel Baquedano. Y podríamos decir que es una de las personas eh, ganadoras de esta guerra civil de 1891, ¿ya? Y que se le va a hacer posteriormente esta estatua, tanto en homenaje por lo que hizo en la Guerra del Pacífico como por lo que hizo durante la Guerra Civil. Lamentablemente, después de que Balmaceda se rinde, que admite su derrota, que entrega el poder y que asume que ya con esto muere el poder ejecutivo en Chile y vamos a entrar en una época en la cual va a gobernar el Congreso principalmente hasta el año 1925, más o menos, 1924 en realidad y 1925 formalmente. Él, cuando cae, podríamos decir, cuando deja el poder y se va a refugiar a la Embajada de Argentina, él va a redactar un testamento político, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué va a pasar cuando ya asume su derrota Balmaceda? Las personas que eran contrarias a él se van a ensañar en contra de los partidarios a Balmaceda, en contra de las personas que lo apoyaban. Como les comentaba en clases anteriores, cuando el ejército de Chile invadió Perú, por ejemplo, y el ejército entró a Lima, lamentablemente las tropas chilenas van a saquear las casas, van a saquear, van a quemar, e incluso se van a traer cientos de libros y otras cosas a nuestro país de vuelta después de la guerra. Y esta guerra civil no va a estar exenta de eso. Cuando finaliza la guerra y las personas que apoyaban al Congreso, las personas que odiaban a Balmaceda, que querían verlo muerto, ganan, van a ir a atacar a las personas que apoyaban a Balmaceda. Van a entrar a sus casas, les van a robar, se las van a quemar, porque existía un odio en contra del adversario político. Se había polarizado nuestro país. O eras partidario del presidente o eras partidario del Congreso. No había un punto medio, que es similar a lo que podría llegar a pasar en nuestro país en un futuro, o el próximo mes. Ojalá no pase eso, que Chile se podría polarizar entre la gente que aprueba, entre la gente que rechaza. Ojalá no lleguemos a ese extremo, porque cuando suceden estas polarizaciones políticas, finalmente terminamos llegando a puntos en los cuales no hay acuerdos, no hay consenso. En redes sociales se ve eso, que o estás por el apruebo o eres un facho pobre. Existe esa discriminación constante entre un sector y otro, cuando siempre debería ser exacto. Si tú dices lo contrario a lo que piensa la mayoría en las redes sociales, te comen vivo, te funan, ¿ya? Tratan de destruirte como persona. Cuando el debate debería estar en las ideas, el debate debería estar en que ya, tú dices apruebo, excelente, dime por qué. Y otra persona, ya, tú vas por el rechazo, está bien, ¿por qué vas por el rechazo? Ahí debería estar la pelea, en los argumentos que las personas den, porque pueden ser igual de válidos todos, pero como plantea Kevin, eh, no todos son robots. Hay personas que piensan distinto, todos pensamos distinto, y eso debe respetarse, debe existir esa tolerancia a respetar esas ideas diferentes. Y nosotros tenemos que llegar a acuerdos. Eso es lo fundamental que construye una sociedad, llegar a un punto intermedio. Eso es lo que nos ha permitido crecer a nosotros como país y diferenciarnos un poco de lo que sucede en el resto de Latinoamérica, que pese a todos los problemas que han habido, a lo difícil que ha sido el tema de la pandemia, Chile ha sido un país que ha salido relativamente bien de todo lo que ha pasado. Cosa que ustedes vean lo que sucede al otro lado de la cordillera. Argentina estuvo como 6 meses, como 4 meses en cuarentena, toda Argentina. Terminó la cuarentena y se dispararon los casos de contagio. Por lo tanto, no era una estrategia efectiva y muchas veces el presidente de Argentina criticaba la gestión que estaba haciendo Chile. Me parece que no estaba tan equivocada la gestión acá, pero todavía no podemos decir nada porque no ha terminado todo esto.
Así que es importante que nosotros comprendamos, pensando siempre en el futuro, lo que se les viene por delante. Ustedes tienen recién 16, 17 años, 18 algunos, les quedan hartos años más de vida y van a haber muchos desafíos de por medio. Como dice Kevin, bastante irónico. En cambio, acá las cuarentenas se han ido dando hasta el día de hoy, a medida de que las condiciones van cambiando y se están volviendo más adversas. Por ejemplo, Concepción ya lleva más de un mes en cuarentena. Y eso es porque hay una alta tasa de contagio, hay baja trazabilidad, las camas de UCI y de UTI están prácticamente todas ocupadas. Y esos elementos son los que se van considerando en el momento en que se dictamina o no que haya cuarentena en una zona. Y por eso es importante que nosotros veamos todos los elementos al momento en que sacamos conclusiones y al momento en que yo defienda o ataque una idea. Y no se trata, siempre se lo he dicho creo, no se trata de decir sí o apruebo, sino que va a elegir una alternativa o la otra que sea con fundamento. ¿Ya? De esa forma evitar cosas que han pasado como esta guerra civil, que afortunadamente esta ha sido la última guerra civil, esta fue la última que nuestro país ha vivido a lo largo de la historia, la de 1891. Fallecieron 4.000 personas aproximadamente. Estas son las cifras oficiales, en la práctica pueden ser más, pero no debería haber fallecido ninguna persona a raíz de un problema político. Eso es lo importante que nosotros aprendamos y que por eso es importante que nosotros veamos estos temas. Siguiendo con la historia de Balmaceda, una vez que él deja el cargo, se va a ir a refugiar a la Embajada de Argentina. ¿Por qué se va a ir a refugiar a la Embajada de Argentina? Porque una embajada es considerada como parte del territorio del país. Nosotros ya habíamos visto lo que le pasó, por ejemplo, a esta gente que estaba en contra de Balmaceda. Por lo tanto, los adversarios a él claramente iban a reaccionar con la sangre hirviendo en contra de Balmaceda si lo pillaban. Y él se va a ir a refugiar a la embajada de Argentina porque él sabía que ahí él iba a estar seguro. Una embajada es considerada como parte del territorio del país. Por ejemplo, la embajada de Chile, que está en Estados Unidos, dentro del territorio de la embajada, esa zona es considerada como territorio chileno. Es decir, si un policía estadounidense quisiera entrar a la embajada de Chile en Estados Unidos, no puede, porque estaría vulnerando. Claro, lo que le pasó al gobernador de Concepción, que no tenía idea que estaba con coronavirus. Y el día sábado se empezó a sentir mal. Y así nos puede pasar a todos nosotros. Yo puedo estar haciendo mi vida totalmente normal y no darme ni cuenta que estoy contagiado. Por eso es que hay que tener siempre muchas precauciones. Y él se va a refugiar a la Embajada de Argentina porque puede ser que algunas personas no tengamos ningún tipo de síntoma, que ya hayamos pasado por la enfermedad o que otros todavía no la hemos tenido. Y cuando él se refugia ahí, en la embajada, lo que él tiene es asilo político en el fondo. La Armada ya no podía entrar ahí porque iba a vulnerar territorio argentino y iba a ser declararle la guerra a Argentina. Balmaceda ya había dejado el poder, por lo tanto para ellos no va a ser una preocupación, y él se va a refugiar ahí. Se va a ir caminando. La historia cuenta eso, que le llegaron las noticias de que el ejército había sido derrotado en Placilla. Va a salir a las 2 de la mañana del Palacio de la Moneda, caminando, como una persona más, como alguien, se va a colocar su abrigo, una capucha, va a llevar una pequeña maleta y se va a ir caminando a la Embajada de Argentina. Y ahí va a pedir asilo. Va a estar durante 20 días ahí, donde le va a escribir muchas cartas a su familia, a su esposa, a sus hijos, y también va a escribir su testamento político, donde en el fondo él hacía una especie de predicción de qué es lo que iba a pasar ahora en adelante en Chile. Ahora que el Congreso se había tomado el poder, él escribía qué es lo que iba a pasar más adelante. Eso es lo que él redacta en su testamento político, y una vez que lo termina, se suicida dentro de la Embajada de Argentina. Porque él sabía que si salía de ahí,
iba a terminar muerto y probablemente sus adversarios no lo iban a tratar muy bien o iba a ser sometido a juicio, pero en el fondo iba a ser humillado por los parlamentarios. Y frente a eso tomó la determinación de quitarse la vida. Como dato anecdótico, es el único presidente que se ha suicidado en la embajada de Argentina, en una embajada de perteneciente a Argentina, en la historia de Chile. No es el único presidente que se ha suicidado en el cargo. Y una vez que hace esto, este testamento político va a llegar a los medios, va a llegar a los periódicos, y va a ser publicado y va a ser leído por toda la ciudadanía. Y en grandes palabras, lo que decía su testamento político, que es bastante más largo, pero que saqué aquí un extracto con las ideas principales, él nos decía que mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario, en el modo y forma que se ha querido practicar, y tal y como sostiene la revolución triunfante, es decir, las personas que se alzaron en contra de él, no va a haber libertad electoral, ni organización seria y constante de los partidos, ni paz en los círculos del Congreso. Es decir, él estaba diciendo que de ahora en adelante, en Chile en el fondo iba a reinar el caos, las elecciones no iban a ser para nada, serias, no iba a haber libertad en ellas, y que esto se iba a tratar principalmente de una desorganización de los partidos y que no iba a existir paz, es decir, que no iba a haber acuerdos en el Congreso. Y esto se va a cumplir prácticamente al 100%, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? Esto va a desordenar totalmente el tejido social, es decir, la organización de los distintos grupos sociales dentro de Chile se van a desorganizar, el orden político también va a perder la estructura que tenía, en el ámbito económico van a haber problemas, va a haber desconfianza en el gobierno, culturalmente hablando también va a haber un retroceso, y va a iniciar esta época que se conoce como la República Parlamentaria. ¿En qué consiste esta República Parlamentaria? Va a consistir principalmente en que el Congreso le va a entregar mayores facultades, le va a entregar mayor poder a los partidos políticos, y el Congreso va a tomar atribuciones que antes tenía el Poder Ejecutivo. Para hacer esto no van a cambiar la Constitución, sino que solamente la van a reinterpretar, la van a interpretar de forma distinta, de manera de acomodarla a sus intereses. ¿Cuál va a ser los problemas que va a tener esto? La figura, ¿cierto?, del presidente hasta la época había sido una figura fuerte, alguien que se dedicaba, por ejemplo, al tema de administrar internamente el país, también nombraba a los ministros. Sin embargo, durante esta época del gobierno parlamentario, los ministros van a durar un par de días en el cargo. ¿Por qué? Actualmente existe una herramienta que tiene el Congreso que es la interpelación. Está dentro de las herramientas de fiscalización que tiene el Congreso. Está la acusación constitucional, por ejemplo, y también está la interpelación. La acusación constitucional es algo mucho más serio, en la cual se necesita un porcentaje alto de votos en el Congreso, y en la cual se acusa a un ministro o algún funcionario público de que actuó en contra de la Constitución. Eso es una acusación constitucional. Es decir, él actuó en contra de las funciones que la Constitución le obliga a cumplir al ministro, que es lo que se le quiere acusar ahora al ministro Mañalich, por ejemplo, al ex ministro Mañalich. Se le quiere acusar constitucionalmente, se le está acusando, de que él actuó en contra de la Constitución durante el tiempo que estuvo como ministro de Salud. Lo que él ha dicho en su defensa es que nadie estaba preparado para responder frente a una pandemia de la magnitud actual. De hecho, si ustedes ven lo que ha pasado a nivel internacional, son cientos los ministros de salud que han renunciado o que han sido sacados de su cargo en los distintos países del mundo. Por lo tanto, es una situación bastante compleja. Y también existe la interpelación, en la cual el Congreso puede llamar a que un ministro vaya al Congreso a responder preguntas. Se le somete a una especie, podríamos decir, de interrogatorio, en el cual se le acusa, por ejemplo, como dice Kevin, incluso un ministro por la presión se llegó a suicidar en Alemania. Por lo tanto, es muy difícil que alguien pueda reaccionar 100% bien frente a una situación de crisis. Y finalmente, yo creo que quizás 10 o 20 años después podamos decir, no, ¿sabe qué? El ministro lo hizo mal.
en base a todos los antecedentes que tengamos en esa época, con más calma, cuando ya pase la emergencia, o puede que digan, hizo lo mejor que pudo, dentro de todos los problemas que hay. Pero eso lo vamos a ver ya un tiempo después. En estas interpelaciones se somete a una especie de interrogatorio a un ministro y puede ser destituido de su cargo si es que no da las explicaciones correspondientes o si finalmente se encuentra que fue culpable de actuar de mala fe, con mala voluntad o en contra de las leyes. Y esto pasaba mucho en el Congreso en la época. Si bien el ministro, o sea, el presidente tenía la capacidad de nombrar a los ministros, el Congreso los interpelaba, los acusaba, y en el fondo había una alta rotación. Actualmente, Chile, desde que asumió Sebastián Piñera hasta el día de hoy, hemos tenido 3 ministros de salud. Estamos hablando de varios años que lleva el gobierno. Acá estamos hablando de que cada presidente cambiaba todo el gabinete, es decir, a todos los ministros los cambiaba cada 4 meses en promedio. ¿Cuál es lo malo de eso? El Poder Ejecutivo en el fondo se queda sin herramientas para actuar, porque el ministro es una persona que es la cara visible de una función específica. Por ejemplo, el ministro de Salud es la cara visible de lo que es el Ministerio de Salud, el ministro de Educación es la cara visible del Ministerio de Educación, y debajo del ministro hay gabinetes y hay cientos de funcionarios. Pero ellos son los que van dando las indicaciones generales de cómo funciona su ministerio en específico. Si cambiamos a cada rato el ministro, es como si cambiáramos el jefe a cada rato, y por lo tanto no va a existir, podríamos decir, un actuar que sea a través del tiempo constante. Cada ministro nuevo va a llegar con otra perspectiva, van a ir cambiando las cosas. Eso es lo que va a pasar. Va a ser una época en la cual el gobierno se va a quedar con muy pocas facultades para poder gobernar, porque el Parlamento tenía este juego de ir acusando a los ministros y que duraran 4 meses con suerte en el cargo. Y además existía un porcentaje muy bajo de gente que podía votar. El 5% de la población estaba habilitada para votar. Año 1891. De los 2 millones de chilenos que habían, solamente un 5% podía votar. El día de hoy somos 18 millones y pueden votar más de 10. Si ustedes sacan el porcentaje, actualmente puede votar aproximadamente el 60% de la población. Y no es porque no queramos que vote el resto, sino que el resto son menores de edad o son personas que no tienen residencia definitiva en Chile. Es gente que no está habilitada. Pero en esa época era solamente el 5%. Es decir, estamos hablando de algo que era muy poco representativo del total de personas que era la población chilena. Y eran hombres, principalmente. Debían saber leer y escribir dentro de otras características. Y no toda la población sabía leer y escribir. Así que estamos hablando de que las elecciones normalmente estaban enfocadas en la clase alta, que era la clase que sabía leer, o clase media alta también, pero que en esa época era, como lo dice acá los datos, menos del 5% de la población. Y además, en el año 1891 se llevó a la práctica una ley que era la ley de comuna autónoma, en la cual empezó a pasar algo que va a destruir totalmente la confianza en el sistema electoral. Los alcaldes estaban a cargo del presidente. Es decir, el presidente nombraba a los alcaldes. No había elecciones. Y los partidos políticos, a su vez, eran los que se encargaban de presionar al presidente, de presionar al Poder Ejecutivo para que nombrara alcaldes en ciertas comunas, en ciertas ciudades, y se iban distribuyendo en el fondo entre los partidos políticos las alcaldías. Y finalmente, los alcaldes también se encargaban de llevar a cabo las elecciones. Por lo tanto, estamos hablando de una época en la que votaba el 5% de la población, más encima las elecciones estaban arregladas, más encima los cargos al final los decidía el presidente, los decidía el poder central, se alteraban los registros electorales, había fraude, había cohecho,
que es cuando a alguien le pagan para que vote o cuando alguien compra el cargo. De hecho, vamos a ver que para ser parlamentario no importaba ganar las elecciones, sino que tú comprabas el puesto de parlamentario. Imagínense cómo era el sistema. Imagínense que yo era era patrón de fondos, tenía harto dinero, pero quería leyes que me permitieran ganar más dinero con mi fondo o que me permitieran pagar menos sueldos, por ejemplo. Y yo necesitaba que se aprobaran esas leyes, me presentaba como parlamentario. Iba a hablar con el alcalde, decía, ¿sabe qué, señor alcalde? Quiero ser diputado. Y le decía, perfecto, 5 millones. Pasaba el dinero y después el alcalde alteraba los registros electorales, alteraba las elecciones, decía, usted fue electo. Qué maravilla. Y así funcionaba el sistema. Y principalmente lo hacían porque ser miembro del Congreso era, por un lado, era casi como ser noble en la antigüedad, era como ser, podríamos decir que era como ser casi caballero en la Inglaterra antigua, te permitía acceder a privilegios del cargo. Los diputados hasta el día de hoy tienen cierta inmunidad diplomática, por ejemplo, si van al extranjero, y también para que te acusen de un delito, primero tienen que desaforarte, o sea, tiene que primero demostrarse que hay cierta evidencia de que tú pudiste haber cometido el delito, y recién ahí pasa a la justicia ordinaria, eso es hasta el día de hoy, y además te permitía entrar a este grupo selecto de personas que eran los parlamentarios. Ahí estaba gran parte de la oligarquía, la burguesía estaban ahí, es decir, las personas con mayores ingresos del país, las personas que tenían más tierras, las personas más influyentes económicamente eran parte del Congreso. Y te permitía acceder a ese club selecto. Pero eso va a ser también lo que va a lapidar este sistema y que lo va a terminar llevando a la total y absoluta destrucción. ¿Por qué? En el año 1910, si ustedes se fijan, antes se decía septiembre, no es que la gente lo diga mal, si escuchan a alguien viejito decir septiembre está bien porque antes se escribía de esa forma. Después va a ir evolucionando un poco el lenguaje a como lo conocemos el día de hoy, pero en 1910 se decía septiembre y en 1910 se estaba celebrando el centenario de Chile, es decir, los primeros 100 años de vida como república. Pero si ustedes se fijan, lo que les decía antes, el Congreso estaba lleno de gente apitutada con plata, en palabras simples, y que se preocupaban de los problemas de gente apitutada y con plata. Es decir, para ellos no era problema que un trabajador viviera en una choza en la mitad del desierto y que le pagaran con ficha en la oficina salitrera. Para él era problema que no podía exportar trigo a California porque tenía que pagar muchos impuestos. Esos eran los problemas que había en el Congreso. Es decir, los problemas que tenía la gente común y corriente, que era la gran mayoría, no estaban siendo escuchados en el Congreso. Nosotros vimos lo que pasó el año pasado con un Congreso que en 30 años no escuchó a la gente. Imagínense que estamos hablando de un Congreso que en 100 años no escucha a la gente. Van a empezar a surgir protestas. Va a empezar a demostrarse el malestar de la ciudadanía. Van a salir a las calles. En cierta forma se va repitiendo la historia. Y va a surgir esta cosa que se va a llamar como la cuestión social. El año pasado era estallido social. Hace 100 años atrás fue la cuestión social. Que en grandes rasgos era casi lo mismo. Una ciudadanía descontenta porque la clase política no había escuchado el malestar de ellos, lo que ellos estaban viviendo, las precarias condiciones de vida. Una época en la que nadie tenía acceso a agua potable. El día de hoy, en comparación, estamos 100 millones de veces más desarrollados, pero en esa época las personas no tenían acceso a agua potable, no habían vivienda, ni hablar de vivienda social en esa época. El gobierno no construía casas, pero solamente a la gente del Congreso. Educación pública, salud, nada. Todo eso no existía en el año 1910. Gran parte de ellos vivían en campamentos, en tomas afuera de las ciudades, en las salitreras les pagaban con ficha, empezaban a surgir poblaciones callampas. La gente construía casa con lo que pillaba, vivían hacinados, en cités. Por lo tanto, las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos eran malas. Pero como el Congreso era una élite aristocrática, se centraban solamente en sus problemas.
oye, no ha llegado whisky suficiente a Santiago. Esos eran problemas para ellos. No era problema de que vivieran 40 personas en una pieza. Muy bien, Kevin. Muchas enfermedades, mortalidad infantil alta, perdón. Todas condiciones de vida muy precarias. Eso va a terminar llevando a que la gente explote. Porque van a haber protestas. Se va a demostrar el malestar. Pero el Congreso no va a hacer nada. Y van a tener que pasar 14 años, desde 1910 a 1924, cuando recién empiece a hacerse cosas. Arturo Alessandri va a empezar a tomar podríamos decir, este malestar, sobre todo de los trabajadores de la zona norte de Chile. Va a empezar a llevar estas ideas al Congreso. Pero en el Congreso se reían de él. Decían como, ¿desde cuándo? Ahí empiezan a llegar las reformas. Le decían, oye, Alessandri, ¿desde cuándo a ti te preocupan los pobres? Se reían de él. En el año 1924 ya la situación va a ser prácticamente, no se va a poder seguir sosteniendo en el tiempo. Va a haber un golpe de Estado. Va a asumir, ahí va a llegar Carlos Ibáñez del Campo. Y finalmente se van a hacer leyes nuevas. Se va a redactar incluso una nueva constitución. Y esta nueva constitución, al igual que la constitución de 1830, igual que la constitución de 1980, se va a escribir a raíz de un gobierno autoritario. No va a ser a través de un gobierno democrático. Pero este gobierno autoritario, y a quien se le va a dar la misión, que ahí va a estar Alessandri, va a ser una constitución nueva pensando en entregarle mayores garantías a la ciudadanía. Exacto. En el año 2005, el Lagos reformó la constitución de 1980. Es decir, le hizo cambios. En el año 1925 se va a redactar una constitución nueva. No es que se le vaya a hacer cambio a la de 1830, se va a hacer una nueva. Se toman elementos de la anterior, porque hay cosas que no varían, pero en general, gran parte de la constitución de 1925 es nueva. La de 1980 va a tomar gran parte de los elementos de la de 1925. Y probablemente, si llega a ganar la opción de la prueba, una constitución nueva, va a tomar gran parte también de los elementos de 1980. Gran parte de la crítica que se le hace a la constitución actual que está vigente en Chile no es su contenido, sino que es la génesis que tiene. Es decir, que surgió de un gobierno dictatorial. Pero si nosotros retrocedemos en el tiempo, todas las constituciones que Chile tiene han surgido en momentos históricos de un gobierno fuerte, autoritario, y por lo tanto no tiene un origen democrático. Pero probablemente, si se redacta una constitución nueva, tome gran parte de lo que tiene la de 1980. Porque si ustedes la revisan, no es una... La tenía yo atrás, no es algo que sea tan terrible como algunas personas la presentan. Hay cosas que se tienen que cambiar, es claro, pero en general entrega garantías y derechos que son fundamentales. El otro día escuchaba hablando de ese tema, estaba conversando con un amigo que está terminando su doctorado en Derecho Constitucional, y él hablaba sobre el tema que en algunas constituciones existe, que es el derecho a una vivienda digna. Es decir, por ejemplo, la Constitución, me comentaba que la Constitución de España considera, si se la tiene que aprender, ¿no?, que la Constitución de España, por ejemplo, tiene consagrado el acceso a una vivienda digna. Y ahí tiene que describir lo que se entiende por vivienda digna. Porque si yo no lo describo, después puede surgir el problema de que, ¿qué se entiende por vivienda digna? Puede que una vivienda digna sean 2 metros cuadrados con un techo. Por eso es importante que cuando yo genere una nueva constitución o genere una nueva ley, sea lo más específico posible. Actualmente, lo que dice es que la educación es un derecho y que debe estar garantizada por el Estado
hasta cuarto medio. Eso es lo que está establecido el día de hoy. Es decir, legalmente, en nuestro país, toda persona tiene derecho a educarse desde primero básico, porque kinder y prekinder no es obligatorio. Lo que se quiere, hay una ley que anda dando vueltas del gobierno que quiere colocar esta obligatoriedad en prekinder y kinder, porque es la parte más importante de la educación parvularia es fundamental para lo que viene más adelante. Y actualmente se garantiza y se establece su obligatoriedad hasta lo que es cuarto medio, educación secundaria. Entonces ahí alguien podría plantear que a futuro, quizá una nueva constitución ahí garantice la educación secundaria. Pero ahí tenemos el problema de que, pues que pase lo que ha pasado en otros países. Imaginemos que la constitución nueva, o se reforma la actual, si es que no gana en la prueba, y establecemos ahí que es obligatoria, o sea, no que es obligatoria, sino que es deber del Estado garantizar la educación universitaria, la educación superior. ¿Qué pasa si no tenemos como país la forma de financiar esa educación superior? Al final va a ser, y lo que he escuchado bastante a algunas personas que son críticas, de algunas personas que creen que una nueva constitución va a solucionar todos los problemas, que podemos transformar una nueva constitución en letra muerta. Por ejemplo, puede que yo establezca muchas garantías en una constitución nueva, pero si no establezco herramientas y mecanismos que permitan cumplir esas garantías o llevarlas a cabo, en el fondo voy a estar construyendo castillos en el aire. Eso es una de las mayores preocupaciones que he escuchado de un sector importante de personas que están a favor del rechazo y también de otro grupo grande de personas que están a favor del apruebo, que plantean que nosotros no podemos garantizar tantas cosas si no vamos a establecer también los mecanismos para lograrlas. No sé si se entiende la idea. Y eso va a ser similar a lo que pasaba, a lo que va a pasar en el año 1925. Se van a hacer cambios, se van a establecer algunas condiciones básicas que debían tener las personas, como por ejemplo leyes que regulen el tema del trabajo, la jornada laboral. Antes no existía jornada laboral. El día de hoy existe una jornada de 44 horas semanales máxima. En 1910 no existía. Tú podías trabajar 16 horas diarias. Te ibas a la casa puro dormir, después volvías a trabajar. Que puede que exista ese problema. El otro día veía unas personas que estaban en una calle, no sé en qué ciudad, y que decían, una constitución nueva les va a traer mejores trabajos. Y en el fondo eso es engañar a la gente. No puedes decir, está bien, es un paso, puede que sea el primer paso que hay que dar para cambiar las cosas. Pero no les puedes estar diciendo a las personas que votar por cierta opción va a significar que las cosas van a cambiar radicalmente. O sea, no creo que al día siguiente, al que imaginemos que gana la opción de la prueba, se hace una nueva constitución, son 2 años, que la van a estar redactando, la van a estar haciendo, y después tiene que someterse a plebiscito esa constitución nueva. ¿Qué pasa si no se aprueba? Sigue vigente la de 1980. Por eso yo he escuchado muchas propuestas que hablan de centrarse en las cosas que hay que modificar. Si en el fondo, para un sector importante, ya como que da lo mismo que la constitución se haya redactado durante el gobierno militar, sino que cambiar las cosas que están ahí puede que sea una opción más rápida. Y en cierta forma es verdad, porque hacer una constitución nueva, llegar a acuerdos, estar más de 2 años ahí trabajando, entre que la redactan de nuevo, entre que haya el plebiscito, que se apruebe el plebiscito, porque después que se redacte esta nueva constitución, va a ser sometida a votación igual. Y ahí, esa votación va a ser obligatoria. De ahí vamos a tener que ir a decir, a ustedes les va a tocar votar en esa, van a tener que ir a decir, apruebo la constitución nueva o estoy en contra de la constitución nueva. Por lo tanto, es un proceso bastante largo. Y ahí tenemos que ir viendo qué es lo que tiene que haber ahí. Entonces, un proceso largo. Lo bueno sería conocer a ciencia cierta
lo que yo les recomendaría sería que revisen constituciones de otros países y vean qué es lo que se garantiza ahí. Ver, por ejemplo, constituciones de países desarrollados y ver, por ejemplo, qué es lo que está ahí y ver qué es lo que es de esa constitución que permitió que ese país lograra llegar al desarrollo. Porque puede que la respuesta esté en otro lugar, no necesariamente ahí. Así que ahí es necesario que veamos dónde está la solución. Como dato extra, hay muchos países en el mundo que ahora están presentando, en Tailandia hay protestas grandes y están pidiendo cambiar la constitución también, porque Tailandia es una monarquía y constitucionalmente es una monarquía. Entonces, si yo quiero cambiar el sistema de gobierno, tengo que cambiar la constitución en Tailandia. En Bielorrusia también hay protestas y el presidente actual que lo quieren sacar está proponiendo cambiar la constitución también. Entonces ahí tenemos que ver realmente si es que no es, puede que sea una trampa en el fondo. Si no, ahí están los problemas y en lugar de asumir que quizá el problema estaba en la clase política. Acá en 1924 va a pasar algo similar. El problema no fue la constitución, sino que el problema fueron los parlamentarios que se olvidaron de que ellos estaban ahí por la ciudadanía, o pensando en la ciudadanía por lo menos, y empezaron a trabajar principalmente pensando en sus intereses. Y si a la clase política le pasa eso, le pasó ahora de nuevo, nadie puede decir que lo de octubre del año pasado no fue porque la clase política se olvidó que estaba ahí para las personas, para los ciudadanos, y sacaron esta solución, que fue la Constitución, pero quizás en realidad la solución estaba en cambiar a todos los políticos. Entonces ahí queda abierta esa interrogante para que ustedes reflexionen sobre ello. Y una vez que se redacta esta Constitución nueva, en 1925, se va a establecer también que la forma de gobierno era la forma presidencial y se va a mantener de ahí hasta el día de hoy. Tenemos un poder ejecutivo que se encarga principalmente de la administración del Estado, de los ministerios, también tiene iniciativas legislativas, también puede presentar leyes, y se le va a quitar acá atribuciones al Congreso. Aquí ya los partidos políticos y el Congreso no se van a repartir las municipalidades como había sido antes, va a empezar a existir un sistema más independiente electoral. El día de hoy tenemos el CERVEL, es una institución reconocida a nivel internacional por su transparencia y también por la velocidad que tiene. En las últimas elecciones presidenciales, nosotros supimos 3 horas después que se cerraron las últimas mesas de votación, ya sabíamos quién era el presidente. En Venezuela, por ejemplo, en las últimas elecciones se demoraron como 2 o 3 semanas en dar los resultados. Entonces, si yo veo que pasa mucho tiempo, es claro que es porque están tratando de hacer algo raro. Así que afortunadamente en ese aspecto tenemos un sistema, por lo menos electoral, en el cual se puede confiar y que es transparente, y en el cual el día de hoy no hay fraude, ni hay cohecho, ni ninguna de esas situaciones extrañas que sí sucedieron hace 100 años atrás. Principalmente, estos son los temas que nosotros teníamos que trabajar esta semana. No sé si hay alguna otra pregunta o algo que quieran agregar. Respecto al tema de la Constitución, denme un segundo. Voy a ir a buscar la Constitución del 25, que la tengo acá atrás. ¿Me escuchan? A ver, acá como ejemplo, a mi derecha está la de 1980 y a mi izquierda está la de 1925. Les voy a mostrar, es súper viejo este libro, no es del 25.
pero es del año 1980. Ahí está. De hecho, esta edición salió desde 1980, más vieja que yo. Tiene 40 años. No, no tiene 40 años. 39. Aquí está. Estoy buscando. Mira el artículo 1. Página 405. Creo que yo le había comentado que había estudiado Derecho, por eso es que me interesa tanto el tema de las leyes. Aquí está. Nota introductoria. Voy a ir a los artículos. Aquí está. Artículo 1 de la Constitución de 1925. El Estado de Chile es unitario, su gobierno es republicano y democrático representativo. Ahora voy al artículo 1 de la Constitución de 1980. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Ya, si se dan cuenta, ya hubo un cambio importante, porque el primer artículo, el capítulo 1 habla, principalmente la del 25 habla sobre el Estado. Pero voy a buscar acá nacionalidad. Artículo 5 de la Constitución de 1925. Son chilenos los nacidos en territorio de Chile, con excepción de los hijos extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su gobierno. Si yo busco acá el mismo artículo que hable sobre eso, acá está. Ya, aquí puedo hacer la comparación. Perdón. En el artículo 3 de la Constitución del año 1980 dice que el Estado de Chile es unitario. Y el artículo 1 de la Constitución del 25 dice que el Estado de Chile es unitario. O sea, ese artículo podríamos decir que tiene 95 años. Pasó de la del 25 a la del 80 y probablemente pase a la del 2021, 22, si es que hay una constitución nueva. Porque no creo que vaya a cambiar la forma en la cual está el Estado de Chile. O sea, va a seguir siendo una sola república. Y eso probablemente no cambie. También acá cuando se habla de que, por ejemplo, en la Constitución del 25, se habla de que la igualdad ante la ley. En Chile no hay clase privilegiada. Y si yo voy a la Constitución del 1980, también dice que no existe nadie que esté por sobre la ley. O sea, si ustedes se fijan, va cambiando la forma en la que se redactan, claramente, pero hay gran parte del articulado que se mantiene. Y probablemente cuando aquí yo sume el libro de la Constitución nueva, si es que hay una Constitución nueva, probablemente sea bastante similar a estas dos anteriores, porque hay elementos que son transversales y que no varían de siglos en siglos. La persona humana sigue manteniendo su dignidad, el Estado sigue siendo unitario. Por ejemplo, respecto a las fiscalizaciones que se iban a llevar a cabo en las casas durante estas fiestas patrias, esta Constitución, la del 80, garantiza la inviolabilidad del hogar. Que quiere decir que ninguna autoridad puede llegar a entrar a tu casa porque sí. La única forma que puede entrar, por ejemplo, un carabinero a mi casa es si yo le invito a pasar. ¿Ya? Lo que yo hace unos meses atrás lo hice, porque yo no estaba en la casa, empezó a sonar la alarma, y cuando llegué acá, habían llegado los carabineros, y entramos los dos acá a la casa a ver si no había un ladrón o alguien adentro. ¿Ya? Pero eso fue porque yo invité a que la persona entrara. Solamente puede entrar si hay un delito flagrante, es decir, si el carabinero, la PDI, ve que hay una persona que está, no sé, rompiendo un vidrio y entrando a la casa, o si escucha que hay ruido de que hay violencia en el interior, bajo esas, o con una orden judicial. Y eso está garantizado en la Constitución de 1980.
¿ya? El tema de la inviolabilidad del hogar. Porque se entiende que dentro de mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro, siempre y cuando no sea ilegal. Si tengo un laboratorio de metanfetamina en el sótano, claramente es algo que es ilegal. Pero si yo estoy en mi casa viendo tele, eso claramente no es un delito. Y yo puedo seguir haciéndolo hasta que quede ciego de tanto ver televisión. Por eso es importante que nosotros vayamos haciendo el ejercicio de comparar qué es lo que existe. Si ustedes quieren revisar la Constitución de 1980, búsquenla en internet, está gratis, pueden acceder. Colocan en Google Constitución de 1980 y les va a aparecer la página de la Biblioteca del Congreso Nacional y ahí está actualizada. Porque cada vez que se hace una modificación, esa modificación tiene que quedar aquí guardada. De hecho, se los voy a mostrar acá. La última persona, aquí está, el 17 de enero del año 2019 se reformó, esta edición por lo menos, y está aquí con la firma del ministro de Justicia de la época, que era Hernán Larraín. ¿Ya? Ahí está la firma, la cual dice que esta es la Constitución válida. El día de hoy esta ya no quedó fuera de uso, porque, no, esta es la válida, perdón, porque se colocó el tema del plebiscito, está aquí en la Constitución, porque para poder hacer el plebiscito tiene que estar dentro de la misma Constitución. Y por eso es interesante que ustedes vayan revisando las fuentes, porque aquí habla, capítulo 15, reforma de la Constitución. Y ahí está todo regulado. En ese aspecto, Chile es un país que es muy ordenado, todo lo tenemos en leyes, todo lo tenemos escrito, todo tiene protocolo. Y eso es bueno porque nos permite, por ejemplo, sobre todo a los historiadores, hacer un trabajo que es bastante más fácil porque tengo dónde acudir como fuente a revisar. Así que les dejo esa invitación hecha a que vayan revisando la Constitución actual, cosa que si tienen algún debate o algo por el estilo, tengan argumentos y puedan debatir de forma sólida, sin que nadie se los vaya a comer con zapatos frente a una discusión. Y yo creo que ustedes, sobre todo como estudiantes humanistas, tienen la misión de sacar la cara por su área y demostrar que saben sobre lo que están hablando. Así que no sé, denme un segundo que estoy cambiando audífono. Así que no sé si tienen alguna pregunta o algo de lo que hemos conversado hoy día. Siempre uno se va por la rama, lamentablemente, pero es que si uno está hablando de algo que es contingente, como era el tema de una nueva constitución, alguien no, siempre sí o sí se va a desviar un poco el tema. No sé si hay alguna consulta que quieran. Les voy a dejar el link para el ensayo. Lo tengo acá. Aquí está. Se los voy a dejar. Sí, voy a terminar, pausar.